El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Ese acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte que me toca de fortuna. El padre le repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Recapacitando entonces se dijo: ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, me pondré en camino a donde está mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Se levantó y vino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas. Y echando a correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados: Saquen enseguida la mejor túnica y vístasela. Pónganle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traigan el ternero cebado y sacrifíquenlo. Comamos y celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron a celebrar el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y la danza, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Este le contestó: Ha vuelto tu hermano, y tu padre ha sacrificado el ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó y no quería entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Entonces él le respondió a su padre: Mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer ninguna orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. En cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. El padre le dijo: Hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
En el libro del profeta Zacarías hay una escena muy hermosa, y es cuando el sacerdote Josué se presenta ante Yahvé y está ante los ángeles, y viene con sus trapos rasgados, viene con su vestidura con una apariencia de maltrato, de muchos dolores, y está al lado de él, están los ángeles de Yahvé y al otro lado está Satán. Y Satanás le está acusando, diciéndole seguramente que no tiene la posibilidad del perdón, que aunque pida y suplique misericordia, nunca lo van a perdonar. Pero el sacerdote Josué se mantiene en pie ante la presencia del Señor, y el ángel de Yahvé le reprende: reprímete, Satanás. Inmediatamente el diablo se retira de su lado y deja de acusarle. Y la orden del Señor es que le pongan una túnica nueva, que le quiten esas túnicas rotas, sucias, que le quiten todo lo que significa dolor, amargura, porque ha pedido perdón, ha hecho penitencia, ha reconocido su error, y ahora el Señor le perdona de todas esas faltas que él ha reconocido que fueron pecado y que fueron un error y que fueron una obstinación y que fueron una ceguera, producto de la tiniebla en la que vivió. Y ese es el premio que recibe. Con esta profecía, el Señor a través del profeta Zacarías le está diciendo al pueblo que mientras venga arrepentido, reconociendo sus faltas, reconociendo que ha fallado, mientras no se excuse ante la verdad que Dios pone ante él de su propio pecado, recibirá el perdón y recibirá la misericordia. Y esa es la oración hoy del profeta Miqueas, ¿sí? Una oración a la misericordia de Dios, porque a pesar de que ve la oscuridad del pueblo, de su pecado, a pesar de que ve el desastre y la desesperanza de un pueblo que le ha fallado al Señor, que ha desobedecido, que se ha rebelado contra sus mandamientos y contra su palabra, el profeta Miqueas en esta oración está recibiendo un consuelo de Yahvé. Y el Señor le está mostrando que si el pueblo se arrepiente, reconoce su mala conducta, reconoce su ceguera, Él se apiadará de él. Y esto despierta la esperanza y la ilusión de Miqueas. Es el mismo dolor que sintió San Pablo, que para él fue un aguijón y un tormento, cuando en el capítulo 9 de la carta a los Romanos dice: Dios sabe y Cristo es testigo de ello, y también lo testifica mi conciencia, de la profunda tristeza que siento en mi corazón por el endurecimiento de mis hermanos judíos, los de mi propia raza, que han rechazado al Señor. Y mientras manifiesta ese dolor, la pedagogía de Dios va actuando en el corazón de San Pablo, porque en algún momento también sintió la mortificación del demonio, que le decía que sus hermanos se iban a condenar y que ya no había esperanza alguna. Porque es una tentación constante que tiene el hombre cuando falla, y cuando se da cuenta que ha fallado, como recapacita hoy el hijo pródigo, después de experimentar la indigencia, después de experimentar el fracaso de ese libertinaje, de haberse dejado llevar de sus propios caprichos y haber malgastado todo su dinero poniendo su confianza en los bienes de este mundo, cuando solamente experimenta el fracaso de que todo que eso había visto tan bello, tan grande, solo era una falacia y una mentira que se esfumaba, y comienza a entrar en conciencia de su error, de su pecado, de su falta, hay una lucha. Como San Pablo cuando ve la dureza de su pueblo, y el diablo comienza a tentar con una tentación que, si se cae en ella, podemos caer en algo muy grave, y es la desesperación. Creer que el pecado y las faltas que hemos cometido son más grandes y más poderosas
que la omnipotencia, el amor y la misericordia de Dios. Y eso quebranta el ánimo y la esperanza para seguir buscando al Señor, para seguirle suplicando, para seguirle pidiendo perdón. Y es una tentación que el demonio utiliza muchísimo hoy, la utiliza dentro de la iglesia. Algunos no los lleva a la desesperación, sino que los lleva al conformismo. Pensemos, por ejemplo, entonces, como el diablo tienta y dice que no hay posibilidad de misericordia cuando alguien se arrepiente, otros se van al otro extremo. Pensemos que la misericordia de Dios lo permite todo y que así sigamos pecando, Dios nos va a salvar, porque a Dios no le importa eso. Hoy el Salmo nos muestra algo muy profundo y muy lindo en esta pedagogía que Dios utiliza de su misericordia. Y dice que el Señor ya se me perdió. Que no está acusando siempre, pero hay veces que la misericordia de Dios acusa para llevarnos al arrepentimiento. De hecho, la obra del Espíritu Santo comienza en un corazón a trabajar cuando por allá por dentro comienza a taladrarle y a decirle: esto no está bien, esto que estás haciendo no es correcto. Y cuando nos hacemos los ciegos ante eso, se vale de otras cosas externas para martillarnos. Y a veces nos sentimos presionados, sofocados, pero no nos damos cuenta que es el misterio de la misericordia de Dios que está trabajando para llevarnos a un fin. ¿Y cuál es ese fin? Lo del hijo pródigo hoy. Después de haber pasado tanta necesidad, incluso de haberse abandonado a la misericordia de los hombres para que le dieran algo de comer, y los hombres fueron muy duros. A lo mejor los mismos que lo llevaron a caer en el error, a cometer pecado, no le dieron para alimentarse, porque deseaba alimentarse con las algarrobas de los puercos y hasta se las negaban, le negaban de comer. Y en esos momentos el hijo, seguramente por esa perseverancia y conocimiento de la bondad de su padre, no se detiene. Cuando ya busca la misericordia en los hombres y no la encuentra, porque los seres humanos somos todos imperfectos y tendemos a ser muy tiranos. Y cuando llevamos a alguien a la caída y nos convertimos en ocasión de caída para otros, somos muy crueles, porque nos convertimos, hacemos caer a las personas y luego nos convertimos en sus acusadores. Y por eso a este hijo no le quedó ninguna otra salida, más que levantar su mirada al cielo, y ahí es donde viene el camino extraordinario de la conversión. Cuando uno se da cuenta que todo en esta vida es caduco, que hasta las criaturas humanas somos imperfectas, y que esa necesidad que tiene nuestro corazón de un amor extraordinario no está en ninguna criatura humana, como se pudo dar cuenta este hijo. Yo estoy seguro que si San Lucas nos hubiera contado todo detalle por detalle, nos gastaríamos un buen tiempo leyendo esta historia del hijo pródigo. Los evangelistas tuvieron una gracia muy grande, los mismos hagiógrafos bíblicos, porque en hechos concretos, historias sintéticas, nos condensaron toda una realidad. Y empieza el camino extraordinario para este hijo, cuando mira al cielo. Cuando mira al cielo ve esperanza. Cuando mira a Dios ve la posibilidad del cambio. Cuando mira hacia el cielo y mira solamente a Dios sin dejarse entretener en las criaturas y en la esperanza que le ofrecen las criaturas, se da cuenta que hay posibilidad de que las cosas cambien y se transformen, y por eso iré donde mi Padre y le diré que he pecado contra el cielo y contra Él. Y le diré además
que yo no merezco ser llamado hijo tuyo, suyo, que me trate como un esclavo. Es la actitud humilde de quien no exige, de quien no se resiste ante la verdad, de quien reconoce su propia falta. Pero para poder llegar a eso, hay que mirar hacia el cielo. Por eso a veces nos cuesta tanto el reconocimiento de nuestras faltas, porque miramos más hacia la tierra y nos ponemos a mirar en las criaturas humanas a ver dónde encontramos esa misericordia que necesita nuestro corazón y nos damos cuenta que no está y nos da miedo reconocer. Por eso David, cuando pecó con el pecado tan grave del censo, David tuvo dos pecados gravísimos. Uno fue el pecado con la mujer de Urías, que lo llevó a otras faltas gravísimas de injusticia, y hubo otra, que fue el censo, porque David comenzó a apoderarse de la gloria de Dios. Falló. Hubo un momento que cayó también en otra tentación de creer que todas esas obras magníficas que estaban en su reino eran por obra y gracia de él. Dios le trató de cuidar el corazón hasta el final y no estaba permitiendo que se diera cuenta del crecimiento cuantitativo que él había logrado, el Señor, a través de este instrumento tan frágil y tan débil como era David, y por eso nunca le permitió hacer un censo. Pero un día se obstinó en ello y lo hizo, y el corazón se le comenzó a inflamar y a creer que eso había sido por obra suya, y en esos momentos comenzó a robarse la gloria de Dios. Y el Señor le dice: David, has pecado. Le manda otra vez otro profeta: has fallado. David se asusta, no se había dado cuenta en el pecado que había caído, y dice: escoge, vas a tener que reparar, porque él pide perdón, tienes que reparar. Escoge, Dios te pone frente a ti tres cosas: el hambre, la guerra o la peste. Escoge una de las tres. ¿Ustedes por qué creen que la Virgen dijo en Fátima que el mundo iba a padecer este castigo de la guerra, del hambre y la persecución? Y David dice: yo prefiero caer en manos del Señor que en manos de los hombres. Escoger la guerra era escoger la justicia humana, y dijo: no, la justicia humana es muy cruel, me acaba. Yo prefiero la mano de Dios. Y dijo: escogeré la peste, porque escoger el hambre también era ponerse en manos de quienes hoy manipulan, y en ese momento manipulan los bienes materiales. El problema de este mundo no es que tenga bienes materiales, no tenga, hay muchos. La cantidad de recursos materiales para calmar el hambre de la humanidad entera está en esta tierra, porque Dios proveyó a este mundo de todo lo necesario. ¿Saben cuál es el problema? Que hay algunos que les gusta acumular, y ese es el monstruo del capitalismo que tanto ha denunciado la Iglesia Católica. Hay gente que le gusta acumular capital, y acumula y tiene propiedades y propiedades y propiedades, y quiere tener más, y los necesitados sin en dónde dormir. Si los ricos de las naciones hoy entregaran esas habitaciones materiales que tienen para satisfacer la necesidad de techo en la humanidad entera quedaría con un techo digno. El Papa Benedicto lo denunció en la encíclica Caritas in Veritatis. De hecho, es tan doloroso que ahí viene el Papa Francisco tratando de purificar eso que se metió en la Santa Sede, porque también hubo obispos y sacerdotes que se dejaron llevar por eso y manipularon la banca vaticana para caer en esa horrenda monstruosidad del capitalismo. Y hasta dejaron meter dineros de la mafia, dineros sucios. Menos mal el Papa Francisco puso la cara a la humanidad y comenzó eso lo había empezado Benedicto XVI. A quien le tocaron, al Papa Benedicto XVI le tocó destapar estas ollas. Uno recuerda algo de Santa Teresa con Benedicto XVI,
cuando la llevan injustamente ante lo que en esos momentos, porque era jerarquía de la iglesia, y la llevan ante esos jueces porque la habían acusado de hereje, de bruja, de varias cosas habían acusado a Santa Teresa de Jesús, y asustada, llena de miedo, se sienta allá ante los jueces eclesiásticos. Va a decir todo, sí, y escriba bien claro que cuando las ollas se destapan, dejan de hervir. Y Benedicto XVI se enfrentó a eso. Fue capaz de comenzar a destapar esas ollas. Y ahora lo que ha venido es continuando el Papa Francisco de un camino que valientemente empezó el Papa Benedicto XVI en la Iglesia. ¿Para qué se valió Dios de todo esto? Para decirnos a la Iglesia esto que le dijo al corazón del hijo pródigo: has fallado, has faltado, haz duelo, haz penitencia por tus faltas. Y hoy no deja de decirnos el Señor que yo estoy dispuesto a perdonarte. Y es la experiencia del salmista cuando canta la alabanza a la misericordia del Señor: bendice alma mía al Señor y todo mi ser a su santo nombre. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. La crisis hoy en la Iglesia es que a muchos nos cuesta reconocer que hemos fallado. Y es lo más saludable, levantar los ojos hacia el Señor y darnos cuenta que no hemos sido perfectos, que no hemos hecho las cosas bien. Es lo más saludable para nuestra alma, para nuestra vida, y no solamente para nosotros, sino para todo el cuerpo místico. Mostrar una apariencia falsa de santidad y de perfección es lo más dañino. Es como quien empaca un bulto de papas y allá por dentro deja la papa podrida para que nadie la vea. Y entonces hoy, como se utiliza la apariencia, esos costales que utilizan donde se vea lo externo, todos dicen esas papas tan bonitas, y no se da cuenta adentro cómo está, que a una sola papa allá guardada pudre todo. Hay que vaciarla y mirarla para sacar esa sola papa podrida, porque esa se encarga de corromperlo todo. Y por eso Dios viene a iluminar nuestra conciencia y a decirnos: mira, eso que tienes allá es lo que te está llevando a faltas tan graves. Y nuestro ego luchando allá adentro para mostrar otra figura, otra imagen externa. No, es que yo soy muy bueno. Y ahí sí viene el diablo a decirnos: no, usted es lo mejor, como usted no hay nadie en la iglesia ni en el mundo. Ojalá el mundo tuviera personas como usted, ¿sí? Ojalá la iglesia tuviera sacerdotes como usted, religiosos o religiosas como usted, bautizados o bautizados. Eso es del diablo. Porque a él le encanta la adulación. Son dos extremos que él utiliza: adularnos para hacernos creer lo que no somos, y el otro, la acusación. Cuando nos damos cuenta de nuestro error, coge y nos bombardea a punta de acusación, como al sacerdote Josué, para decirnos: usted no tiene remedio. Y las dos cosas son mentiras. Porque he fallado, pero el Señor me ofrece su misericordia. Y yo voy a caer de rodillas ante el Señor y le voy a pedir perdón. Y le voy a decir que me trate como un esclavo, porque yo no merezco ser llamado hijo suyo. Y cuando Dios ve esa penitencia interior de un corazón que interiormente reconoce sus errores y sus faltas, todo se transforma, hasta todo lo que hay alrededor se transforma. Hasta la gente resulta transformándose. Hay gente que dice: Padre, rece, y seguramente ustedes lo escucharán: rece por mi esposo, a ver si un día va a un retiro y se convierte. Rece por mi hijo, a ver si un día va a un grupo de oración y se convierte y se transforma. Y sabiendo que la oportunidad Dios se la está brindando a usted. El día que usted comience, ese día espontáneamente se le va a transformar todo alrededor. Cuando usted comience con usted, y cuando ese esposo y ese hijo
o esos vecinos vean su transformación, les va a dar ganas también de coger para el mismo lado. Y ni tendrá que decírselos. Ellos mismos se acercarán y le dirán: yo quiero hacer lo mismo. ¿De dónde encontró usted solución para su vida? Para que le sanaran esa herredumbre, todo eso tan feo que usted tenía. ¿Dónde? Yo le voy a mostrar dónde. El hijo mayor no quiere aceptar esto. Pero hay una cosa muy linda que San Lucas aparentemente deja inconcluso en el Evangelio. Y es que el padre se trata de ir a convencer al hijo mayor. No nos dice qué pasó, en qué terminó eso. A San Pablo el Señor le dice: no te preocupes por tus hermanos, que yo tengo reservados un resto dentro de ellos, y ese será el signo para que ellos se conviertan. Y eso le devuelve la esperanza a San Pablo, porque dice: uy, si su dureza trajo tanta bendición para nosotros, ¿qué será la conversión de los judíos a Cristo? ¿Por qué no? La esperanza nos permite ilusionarnos con eso. Cuando los judíos vengan y contemplen a Cristo en la Eucaristía y nos digan a nosotros los católicos: ¿y ustedes cómo no han aprovechado ese regalo tan grande de la Eucaristía? Los que nunca creerían. Pero el Señor le dice a San Pablo: no tengas miedo, porque yo tengo un resto reservado dentro de ellos, que no han doblado las rodillas ante los ídolos. Dios está preparando algo muy grande. Y lo que nosotros vamos a ver por testimonio va a ser impresionante. Un día, un pastor protestante, yo leí este testimonio y me quedé impresionado. Un pastor protestante tenía un rosario en la mano que le había dado su abuela, y él juraba que nunca iba a hacer eso, pero por respeto y amor a su abuela le recibió el rosario en el lecho de su muerte, porque su abuela a punto de morir. Él amaba mucho a su abuela y le dijo: recíbeme este rosario que es lo más valioso para mí, te lo quiero dar. Y él nunca fue capaz de botarlo. Y en un momento de dificultad, de miseria, se arrodilló, cogió el rosario y le dijo al Señor: si esto es verdad, lo que cuentan de esto, que en mí solo se realice lo mínimo de todo lo que tú das por esto y prometes por esto. Si esto es mentira y voy a fallarte, perdóname por lo que voy a hacer. Y se arrodilla en esos momentos porque estaba en una angustia terrible y comienza a rezar el rosario. Y desde ese momento no deja de hacer el Santo Rosario. Después del rosario, ¿saben dónde terminó? En la Eucaristía. Y él era por allá afuera viendo lo que pasaba en la Eucaristía y decía: ¿qué les pasa a los católicos? Que no se dan cuenta de lo que sucede aquí tan grande. Y fue tan grande su conversión al catolicismo y a los sacramentos y sobre todo a la Eucaristía, que hasta su esposa dijo: ¿y a este qué le está pasando? ¿A usted qué le están dando? Y terminó detrás de él. Hay un fenómeno hoy muy particular, y es que están viniendo muchos protestantes, sobre todo pastores de varias denominaciones e iglesias, a la Iglesia católica, hasta anglicanos, obispos y sacerdotes. ¿Y saben qué es lo que les está abriendo los ojos? La liturgia. Están viendo a Cristo en la liturgia y se quedan extrañados de nosotros los católicos, que no veamos y contemplemos lo que ellos están contemplando en la liturgia y en los sacramentos. Que el Señor a nosotros nos abra los ojos para que podamos ver la grandeza de su misericordia. Miren lo que Dios está preparando, y el mundo va a ver, y muchos, no sé si a mí me toque, pero el mundo va a contemplar, y la Iglesia Católica va a contemplar. Va a ser impresionante, y va a ser en gente convertida a Cristo, y convertida de verdad, porque vamos a ver testimonio de verdad al Señor, y sobre todo con la Eucaristía. Que el Señor nos dé la gracia que tuvo el Hijo pródigo de abrir nuestros ojos a tiempo,
para ver y contemplar la maravilla de la misericordia del Señor y gozarnos en ella como hoy se está gozando el salmista y como se gozan todos los que llevan una verdadera penitencia interior. Porque no puede experimentar otro fruto quien verdaderamente hace penitencia interior que el gozo, la alegría y la plenitud del amor de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.